Parte 2 de la clase características de proteínas. Vamos a mirar un poco al plegamiento y plegar de proteínas, que obviamente determina la característica de la proteína. Bueno, ¿por qué tengo escrito plegamiento y plegado? ¿No significa lo mismo? Bueno, estrictamente creo que sí, hasta que lo busqué la palabra en la Academia Real, y están indicando lo mismo, indican acción y efecto de plegar. Y igual, y no soy yo solamente, casi toda la gente que trabaja en biología estructural usa plegamiento por el proceso de plegarse y plegado como el resultado de este proceso. ¿Sí? Lo busqué, si lo buscas plegado de proteínas, si lo googleas, te genera el plegamiento de proteínas es el proceso expedito termodinámicamente no espontáneo, bla bla. Entonces, este es el proceso, ¿sí? Lo usamos así. Es solamente algún detalle para saber. Ok, entonces vamos a mirar un poco al plegar. Esas son cosas que deberían saber, pero seguramente que no se recuerdan bien cómo es. Y entonces sabemos que tenemos la estructura secundaria y luego que tenemos la estructura secundaria. ¿Qué significa la estructura secundaria? No se recuerdan. Significa que tenemos puentes de hidrógeno, ¿sí?, desde el backbone. No desde los residuos, pero desde el backbone. Hay dos tipos: antiparalela y paralela. ¿Qué significa antiparalela? Y bueno, acá tenemos el N y acá tenemos la C. En acá tenemos la N y acá tenemos la C. Donde paralela es N acá, C acá, C acá. Ese es más estable. ¿Por qué? Porque los puentes hidrógenos son más estables si podemos poner una línea recta, ¿sí?, entre los residuos vía el link. Ok, bueno, si sabemos ¿qué se puede decir sobre las características de los aminoácidos en beta sheet? Bueno, basado en no tanto, ¿sí? Porque, bueno, depende sencillamente del backbone. Entonces casi todos tienen todo. Casi todos, no todo. Pero más importante es que generalmente los beta sheet están enterados. Bueno, ¿podemos explicar de aquí un aminoácido cargado? Sí, se puede. Aunque parece que no es óptimo, hay varias formas. Puede ser que el grupo R, ¿sí?, que está cargado, forma un puente de sal. Acá debería tener una coevolución, ¿sí?, porque la puente de sal lo tiene que obtener con la contraparte. Y el otro puede ser que el grupo R está expuesto al solvente. Y generalmente están enterados, pero no todo. ¿Cómo podemos explicar una prolina? Bueno, la prolina lo que tiene es que tiene un anillo, y el anillo es parte del enlace peptídico. Entonces, sí o sí es rígido y genera una curva, ¿sí? No puede ser recto, debería ser una curva por la prolina. Triptófano, bueno, el triptófano es inmenso, ¿sí?, tiene dos anillos. ¿Y por qué en general los beta sheet están generalmente enterados y el triptófano es hidrofóbico? Otra vez significa que hay coevolución. Nos recordamos que el triptófano era el aminoácido que tenía el valor más grande en la matriz de sustitución. No es por nada. Ok, alfa hélice. Bueno, alfa hélice vamos a mirar un poco más profundo, que ya miraron en química biológica 1 o en otras, qué sé yo. Alfa hélice alfa. Una vuelta corresponde a 3.5 aminoácidos, más o menos. Los puentes hidrógenos se arman a N hacia N más 4. Bueno, lo que probablemente no se dan cuenta es que eso significa algo raro. Acá tenemos 9 residuos y una entonces va, N es 1, entonces va con 5, 2 va con 6, Pero miren, el primer residuo, el segundo residuo, el tercer residuo y el cuarto residuo no tienen dos conexiones. 6, 7, 8 y 9 tampoco. El único residuo que tienen dos puentes de hidrógeno en será el residuo 5. Entonces, ¿qué es exactamente el alfa hélice? Bueno,
Hay varias definiciones de este, ¿sí? Y hay un montón de browsers de estructuras de proteínas y cada uno está usando otra definición, otro algoritmo para indicar, bueno, esta en realidad es un alfa hélice. Podemos decir, bueno, solamente este está 100% en alfa hélice, o por decir, sí, pero bueno, todos estos 9 tienen esta forma, ¿sí?, del alfa hélice. Y de aquí las 9 están en conformación alfa hélice. Pues las 2 no están incorrectos. Bueno, ya eliminamos los scales. Acá tengo 3 scales, Betasheet 1, Betasheet 2. Esos son sencillamente, vienen de otros grupos de investigación que hicieron algún cálculo y generaron otros scales. Pero se puede ver que son bastante parecidos, ¿sí? Otra vez lo que llama la atención que, bueno, prolina es raro, ¿sí?, tiene un valor muy bajo. Glicina acá en Betasheet más o menos, pero en alfa hélice está peor. Entonces, aparentemente, aunque no lo puedo explicar fácilmente por explicaciones físico-químicas, la empírica nos dice que, bueno, glicina prefiere no estar tanto en alfa hélice. Y en Betasheet puede ser, bastante. Lo que no le gusta en Betasheet es aspartato. Tampoco sé exactamente por qué, pero bueno, eso es algo que sencillamente es algo que podemos medir. Bueno, eso es otra vista de lo mismo. Y este me gusta porque te muestra más o menos cuál es la diferencia entre beta y alfa, ¿sí? Beta 1, beta 2. Acá, por ejemplo, alanina tiene algo para beta, donde el alfa es diferente, ¿sí? Donde hay otros, por ejemplo, histirina es más o menos la misma para alfa hélice o beta sheet, ¿sí? Y otros, tirosina, prefiere estar, que no es una sorpresa, prefiere estar en un beta sheet, porque eso depende del otro. El alfa hélice tenés como un cierto lugar, ¿sí? Ok. Si le vamos a usar los scales para hacer una predicción, por ejemplo con una ventana deslizante donde hay alguna alfa hélice o beta sheet, el resultado va a ser desastroso. Entonces, podemos hacer cálculos y siempre la pregunta es ¿qué significa el outcome? Y si vamos a comparar el outcome con las estructuras hechos determinados, tenemos que decir no está bien. Entonces lo que hicieron fue generar otro método que tampoco está muy bueno, pero está mucho mejor. Y eso lo hacen con lo que se llama Neural Network, con Hidden Layers. ¿Y qué es un Neural Network? Bueno, espere que se recuerden algo. Entonces tenemos un input layer, tenemos un output layer y tenemos un layer intermedio. Algo que me ocurrió acá. Entonces acá tenemos es como una neurona. Entonces X genera una señal que sí, que no, 1 o 0. Y acá podemos poner un output rule, ¿sí?, en la capa escondida. Este en realidad no lo sabemos, ¿sí? Y por ejemplo dice que, bueno, si la suma está mayor a 2 significa 1, si no 1. Eso significa que para el output que vamos a tener, bueno, eso es todo 0 y solamente en esta línea tenemos el otro. Esto no es muy poderoso, ¿sí? Pero si le vamos a combinar, por ejemplo, y en otra forma, acá pusimos 1, la suma está mayor a 1, ahora sí, acá tenemos región output 0 y acá tenemos región output 1, ¿sí? Cambia un poco. Entonces, en realidad, el truco está en, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Y ese es el hidden layer. Y eso es algo que no sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar un training. Bueno, ¿y cómo? Bueno, en realidad lo que usamos es algo que tiene una complejidad mucho más alta. Tenemos un input layer que tiene varias neuronas, tenemos un hidden layer que tiene varias neuronas y tenemos un output layer que tiene una neurona, y esta neurona genera 3 tipos de output. En este caso está indicado con 1, pero para proteínas es 3. Y acá hay varias conexiones, ¿sí? Esa es la información que ponemos, X, Y, Z. Y todos
apuntan a varios, no necesariamente todos, pero a varios neuronos del input layer. Y los input layers están conectados con alguna regla al hidden layer. Y el hidden layer está conectado al output layer con alguna regla. Bueno, ¿cómo funciona en Secondary Structure Prediction? Y entonces acá tenemos una ventana. Obvio, debería ser una ventana. ¿Sí? Y vamos a mirar a las características de este. ¿Sí? Y le vamos a conectar con los varios input layers. No tenemos ni idea qué son. No es necesario. ¿Por qué? Porque acá al otro lado sabemos una parte que es coil, otra parte es sheet y otra parte es hélice. ¿Sí? Entonces acá tenemos el input, acá tenemos el output, y lo que vamos a generar es acá, ¿sí?, las reglas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para iterar y buscamos con un algoritmo de Expectation Maximization cuál es la mejor combinación de input layers para que me explique desde la secuencia conocida de una estructura la estructura secundaria conocida. Bueno, ese es el mejor método que existe para generar Secondary Structure Prediction. Es decir, que tenemos un algoritmo que está mucho mejor para generar estructuras y de aquí puedes predecirlo, pero sencillamente para solamente Secondary Structure Prediction, ese es el mejor. Bueno, ¿hay algo más? Sí, entonces tenemos hélice, tenemos beta sheet, también hay algo que se llama, por ejemplo, beta turn, y hay uno o dos estructuras secundarias adicionales, pero son siempre muy pequeñas, no tienen el mismo impacto, de aquí no son tan conocidos. Y los demás, en general, nos referimos a coil, pero coil tampoco es todo lo mismo. ¿Sí? Debería ser claro que hay algunos coil, son coil porque no tienen estructura secundaria, pero no significa que se pueden hacer cualquier cosa. Algunos están bastante fijos en la estructura, otros están más libres, algunos loops. Y al extremo del espectro tenemos lo que se llama ahora en día los intrinsically disordered regions. Y acá tenemos un ejemplo, es un GIF, ¿sí?, donde se ve que más que nada el N y el C terminal son regiones intrínsecamente desordenadas. ¿Cómo las ves, por ejemplo, en una estructura de una proteína hecha? Bueno, no lo ves. ¿Por qué? Porque no lo podemos cristalizar. Este sí está siempre en la misma posición, pero estas siempre están en otra posición. Entonces tenemos muchas señales diferentes y no lo podemos captar en la foto de X rayos, de rayos X. Bueno, tenemos conocimiento también desde las estructuras, ¿sí? Y tenemos algunos conocimientos sobre las estructuras supersecundarias. ¿Qué son? También los llaman folds, que genera mucha confusión porque el estado final también es el fold. Perdón, es así, sencillamente. Y son algunos plegares particulares que a veces identificamos. Será como un nivel intermedio de estructura secundaria y un dominio. Bueno, y acá hay algunos: alpha helix hairpin, beta hairpin, beta alpha beta unit. Bueno, y acá hay algunas reglas sobre la nomenclatura de estas estructuras supersecundarias. Algunas interesantes son el helix, loop, helix. Acá lo tenemos. A ver, helix, loop, helix. Y en este caso es un dímero con otro helix, loop, helix. Y ese se genera en la estructura cuaternaria solamente en presencia del ARN. Ese es un factor de transcripción. Y ese es el leucine zipper. Y acá tenemos, por ejemplo, el coil. Ok. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas de proteínas involucradas? Creo que es un screenshot de NSP Protein Sequence. Covalent bond, disulfide bond, salt bridge, hydrogen bond. Salt bridge, una puente de sal, en realidad es una puente de hidrógeno, pero tiene más reglas de distancia, son más cercanas. Long range electrostatic interaction and van der Waals interaction. Lo que es importante de recordar que en el plegamiento es muy importante las fuerzas van der Waals. En el plegado final son muy importantes, ¿sí?, las otras fuerzas, ¿sí?, hydrogen bonds, salt bridge, disulfide bonds. Son dos cosas diferentes. Entonces en el plegamiento funciona como un imán, ¿sí? Y luego, una vez que el imán se encuentra en una posición bastante aceptable, se fija
por los hydrogen bonds y los disulfide bonds, por ejemplo, y algunas otras interacciones. Ok, a ver si lo puedo terminar, espero que sí. El plegamiento entonces es el proceso que vamos a obtener desde la estructura primaria llegando a la estructura cuaternaria. Y son descripciones, entonces no es que primeramente se arma la estructura secundaria y luego la estructura terciaria, es un conjunto. La estructura secundaria sencillamente está definida por los puentes de hidrógeno desde el backbone. Entonces el orden no es siempre así, en general sí, vamos a tener primeramente los elementos de estructura secundaria, pero no necesariamente. El ejemplo que daba de la estructura secundaria, este factor de transcripción, en realidad requiere el ADN para que se arma la estructura secundaria. Entonces necesita la formación de la estructura cuaternaria para generar la estructura secundaria. Ok. Lo que tenemos es que la variación de estructuras de la enorme cantidad de posibles combinaciones de residuos de aminoácidos en cadena es muy limitada, por suerte, porque si no era así, era imposible hacer álgebra modular de proteínas. ¿Por qué? Bueno, voy a dar algunas razones que son sencillamente que son de la química. La geometría triangular planar de una unidad carbonil, interacciones Van der Waals provienen mucho, sencillamente son cosas que no son posibles. Las posiciones de los grupos residuales tampoco son aleatorias, es obvio porque no pueden estar en el mismo lugar dos grupos residuales. El conjunto debería generar no solo un plegado con ganancia de energía de Gibbs, el conjunto también debería pasar por un plegamiento sin Gibbs negativa. Ese también no es algo que puedes ver al final, pero este significa que tenemos un constraint en la cantidad de secuencias funcionales. Bueno, a todas estas, que vamos a mirar un poco más de detalle, genera que tenemos un conjunto de folds que es muy, pero muy limitadas. ¿Sí? Tenemos en humano 1200 folds, como ya lo miramos antes. Ok, ese es ¿cómo se llama de nuevo? La geometría triangular planar de la unidad carbonil. ¿Sí? Tiene que ver, ¿sí?, con el hecho que acá tenemos un par de electrones que se mueven. Entonces, algunas veces está aquí y otras veces está aquí. Bueno, eso significa que en realidad este es como un plano y que no se gira. Un plano y solamente eso se gira, estos no se giran. Es una restricción. Otra restricción viene de Van der Waals y se llama y se puede estudiar con lo que se llama Ramachandran plots, que se puede generar desde varias fuentes de información. El típico está hecho de todas las estructuras conocidas, pero también puedes generar un Ramachandran plot por proteína y también por residuo, significa de una proteína o de un conjunto de proteínas. Bueno, eso es como el conjunto. ¿Y qué será? Entonces, lo que tenemos son dos ángulos, ¿sí? El tercer ángulo está fijo, pero tenemos dos ángulos. No estamos mirando al grupo residual, estamos mirando a estos dos, a la cadena solo, ¿ok? Bueno, aparentemente hay algunas combinaciones que son muy favorables, hay algunas combinaciones que casi nunca identificamos. Y acá en rojo, muy probable que corresponda a beta sheet, y en amarillo, probable que corresponda a beta sheet. Y acá tenemos lo mismo para alfa hélice. Y acá tenemos left-handed alfa helix, ¿sí? Gira así o gira así, por otro lado. Bueno, esa es otra restricción tremendo. Bueno, se puede calcular el potencial de una sola estructura, pero también, sí, por ejemplo, de glicinas. Ese, por ejemplo, está indicado de una proteína. Acá tenemos las glicinas de una proteína. Y lo que se ve es que están todos aquí, en el left-handed alpha helix, y están aquí. Entonces, tienen como otras reglas. Acá hay uno, perdón. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con el hecho que la glicina es pequeña y que de aquí no solamente puede formar esos left-handed hélices, pero también puede aceptar muchas más posiciones. Entonces la glicina tiene menos restricción que los demás. Por ejemplo, no se puede hacer más estudios. Estamos mirando al backbone, ¿sí?
a los enlaces. Y si vamos a mirar los sidechains, bueno, los sidechains también pueden acomodarse en muchas posiciones, ¿sí? Acá tenemos R1, R2, R3, ¿sí? El main chain está fijo y lo que se puede cambiar son las posiciones. Estos se llaman rotámeros. De eso también tenemos un montón de conocimiento que no lo podemos captar en un plot de la bajada, pero eso sí se pueden captar en librerías. ¿Sí? Entonces sencillamente son combinaciones conocidos. Entonces otra vez una restricción de la cantidad de posibles plegados finales. Pero lo más importante, ¿sí?, es que al final el estado nativo de la proteína, el plegado que resulta del plegamiento, debería corresponder a la termodinámica, ¿sí? Debería resultar en una cierta ganancia de energía libre de Gibbs, que es una combinación entre entropía y entropía que se sabe de la física, que siempre van un poco en contra. Bueno, hay que estudiar un poquito más la bioquímica, pero más que nada el rol que tiene el agua en este proceso es súper importante, ¿sí? Porque agua es la molécula más rara de este planeta. Ok, entonces la cantidad de entropía de cualquier sistema es la termodinámicamente tiene que incrementarse con el tiempo hasta alcanzar el valor máximo. Una proteína se pliega de una forma que resulta en ganancia de libre. ¿Pero cuánto? Y ese es el truco que es súper importante. Lo podemos medir, ¿sí? Y aparentemente está entre 20 y 60 kJ por mol, que la verdad es casi nada. ¿Cómo podemos decir que es casi nada? Porque lo podemos comparar con, por ejemplo, lo que vale, ¿sí?, un puente hidrógeno, ¿sí? Los puentes hidrógenos están ahí. Mira, acá hay una variancia porque depende un poco de la posición y de los residuos, ¿sí? Este está más o menos en 29 kJ, 21, 13, 8 kJ. Entonces, este está más o menos al mínimo que se requiere para el plegado de una proteína. Entonces, si perdés un puente hidrógeno, ya no es más estable, entre 1 y 3. Entonces, este muestra realmente que es súper limitante. Bueno, una pregunta interesante que tiene que ver con bioquímica de nuevo: ¿es posible sintetizar, lo podemos hacer, lo podemos diseñar, proteínas que tienen una ganancia en el plegado de energía libre de Gibbs mucho más grandes? Bueno, una pregunta para ponderar es: ¿por qué no existen estas proteínas? Es a ustedes. Usen el forro. Ok. Datos empíricos, roleplay y cosas de soporte. Todos los residuos tienen que tener una estereoquímica posible. Eso se puede determinar una vez que tenés un plegado hecho, un modelo. Átomos polares enterados requieren puentes de hidrógeno. ¿Se entiende? Debería tener una suficiente cantidad de hidrofóbicos enterados, porque si no hay interacciones negativas con el agua. ¿Sí? Bueno, esas son cosas que puedes cuantificar. En general es algo semi-cuantitativo. Bueno, por eso son reglas de Pugar, ¿sí? Y puedes saber que la proteína en este modelo no puede ser y va a ser desnaturalizada. ¿Qué podemos usar para dar un poco de soporte a un modelado? Podemos usar, por ejemplo, estudios de solvent exposure. Vamos a desnaturalizar la proteína con deuterio en vez de hidrógeno y lo vamos a dejar plegar por intervalos, ¿sí? Vamos a pulsar con hidrógeno y vamos a estudiarlo con NMR. Entonces acá vamos a encontrar, bueno, dónde estaba abierto era posible tener un intercambio entre deuterio y hidrógeno, ¿sí? Y el deuterio no se puede determinar y el hidrógeno sí. Un hydrophobicity plot está claro, y un helical wheel. Y el helical wheel no está claro. El hydrophobicity plot acá tenemos un plot, y ¿cómo lo podemos entender? Puede ser que es región transmembrana, pero también sabemos lo que es hidrofóbico debería estar enterrada. Bueno, acá lo tenemos. Acá tenemos una proteína. En rojo tenemos supuestamente estos picos bajos, entonces son hidrofílicos. Bueno, se pliega así. ¿Ok? Es muy simple, pero puede ayudar. ¿Qué es un helical wheel? El helical wheel corresponde a una alfa hélice. Bueno,
¿qué sabemos? Entonces tenemos dos hélices de una proteína, pero las dos hélices a veces están interactuando ¿con qué? Entre ellos, o con una beta sheet, o con el solvente. Bueno, todo este tipo de interacción le requiere otra cosa. Si estamos con otro alfa hélice, en general, estas dos cosas que se tocan son hidrofóbicos. Donde ahora tengo la proteína así, estas deberían ser hidrofílicos porque están expuestos a solventes. Bueno, se puede calcular este. Ese es el helical wheel, porque entonces vamos a mirar. Entonces acá tenemos 1, residuo 2, residuo 3, residuo 4, residuo 5. Entonces vamos a generar así. Y se ve que corre un poco, pero lo que también se ve es que acá vamos a tener un lado que es hidrofílico. Alanina está más o menos, se recuerdan, ¿sí? Está entre medio. Y acá al otro lado tenemos algo que es hidrofílico. Eso sugiere que este lado del alfa hélice está expuesto al solvente y este lado está enterrado. Entonces son cosas que pueden decir, ojo, debería saber si realmente de dónde a dónde va la hélice. Bueno, y esto es todo. Esos son conocimientos que quiere que van a pensar un poco. Vamos a hacer un trabajo práctico y luego en 2-3 semanas vamos a mirar en cómo podemos realmente modelar proteínas. Vamos a mirar las dos formas. La forma vieja, que vamos a explicar cómo funciona FIRE, que es con un molde que se llama Homology Modeling, que hasta 2-3 años pasados era el mejor que había. Y 2 años pasados, un año y medio, venía AlphaFold 2, que va a cambiar toda la biología tremendamente. Y bueno, para entender todo esto necesitas un poco de este conocimiento. Entonces, estudialo bien, también del NSP Protein Sequence. Bueno, cerramos la clase.